segundo momento es el tuyo, Hernán. Bueno, La aventura de un matrimonio, de Italo Calvino. En este relato el autor habla de nuestras rutinas diarias, lo que hacemos todos los días, cómo lo hacemos, qué dicen esos hábitos de nosotros y el espacio que dejan cuando no estamos. Arturo era obrero, hacía el turno de noche, ese que termina a las 6 de la mañana. Para volver a su casa tenía un camino largo que recorría en bicicleta cuando hacía buen tiempo y los días lluviosos o los meses de invierno iba en colectivo. Llegaba a su casa a las 7 de la mañana, a veces un poco antes, otras veces un poco después de que sonara el despertador de Teresa, su mujer. Los dos ruidos, el sonido del despertador y los pasos de él al entrar, se superponían en la mente de Teresa, alcanzándola en el fondo del sueño. Ese sueño que ella trataba de seguir exprimiendo unos segundos más con la cara hundida en la almohada. Después se levantaba repentinamente de la cama y ya estaba metiendo los brazos en las mangas de la bata, desperezándose, el pelo sobre los ojos. Teresa aparecía así en la cocina, donde Arturo sacaba las viandas vacías del bolso que llevaba al trabajo, la fiambrera, el termo, y los dejaba en la mesada. Ya había encendido la hornalla para el café. Apenas la miraba, Teresa se pasaba la mano por el pelo y abría bien grandes los ojos. No sé, a Teresa le daba un poco de vergüenza que la viera así, esa primera imagen que tenía el marido de ella cuando llegaba a la casa. Un poco desordenada, dormida. Cuando dos personas duermen juntas es otra cosa. A la mañana los dos salen iguales del mismo sueño. A veces él entraba en la habitación para despertarla con la taza de café en la mano, un minuto antes de que sonara el despertador. Entonces todo era más natural. Salir del sueño adquiría una dulzura especial. Ella estiraba los brazos, lo abrazaba. Arturo todavía tenía la temperatura de afuera. Ella sabía qué tiempo hacía solo con tocarlo. Pero igual le preguntaba, ¿qué tiempo hace? Y él empezaba, como siempre, un poco quejoso, irónico. Repasaba los inconvenientes que había tenido, empezando por el final. El recorrido en bicicleta, los problemas en el trabajo, los rumores que corren en el taller. A esa hora la casa estaba destemplada. Teresa se lavaba en el baño, detrás llegaba él con más calma. Se desvestía y se lavaba también. Se quitaba el polvo y la grasa de las manos. Al estar así los dos, medio desnudos, con un poco de frío, rozándose, sacándose el jabón de la mano, el dentífrico, se daban una caricia y un abrazo. De repente Teresa miraba el reloj. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué hora es? Y corría a vestirse con el cepillo yendo y viniendo por el pelo, mirándose en el espejo de la cómoda con las horquillas apretadas entre los labios. Arturo la seguía, encendía un cigarrillo y la miraba, fumando, sin poder hacer nada por ella. Teresa estaba lista, se ponía el abrigo en el pasillo, se daban un beso, abría la puerta y ya se la oía bajar corriendo las escaleras. Arturo se quedaba solo. Seguía el ruido de los tacos de Teresa y cuando dejaba de oírla, la seguía con el pensamiento, cruzando el patio, el portón, la vereda, hasta la parada del colectivo. Al colectivo sí lo escuchaba bien, porque chirriaba al frenar. Subían todos. Entre la multitud de obreros y obreras estaba Teresa, yendo a la fábrica como todos los días. Arturo apagaba el cigarrillo, cerraba los postigos. La habitación quedaba a oscuras. Se metía en la cama. La cama estaba como la había dejado Teresa al levantarse, pero del lado de Arturo estaba casi intacta, como si acabaran de tenderla. Él se acostaba de su lado, pero después estiraba una pierna hacia el otro, donde había quedado el calor de su mujer. Estiraba la otra pierna y así, poco a poco, se mudaba hacia el lado de Teresa. Ese nido
de tibieza que conservaba todavía la forma de su cuerpo y hundía la cara en su almohada, en su perfume y se iba quedando dormido. Cuando volvía Teresa a la tarde, Arturo hacía rato que daba vueltas por la casa. Había prendido la estufa, empezaba a cocinar algo. Algunos trabajos los hacía siempre él. Hacer la cama, barrer un poco y poner la ropa en remojo. Teresa igual encontraba todo mal hecho. Lo que hacía era una especie de ritual automático mientras la esperaba. Por fin, él oía los pasos en la escalera. Eran distintos a los de la mañana, pesados. Teresa subía cansada con las bolsas del almacén. Arturo la recibía en la puerta, le sacaba las bolsas de la mano, entraban hablando. Teresa se dejaba caer en una silla de la cocina sin sacarse el abrigo, mientras él sacaba las cosas de la bolsa. Bueno, arriba. Un poco de energía, decía ella, se levantaba, se sacaba el abrigo, se ponía ropa de entrecasa. Empezaban a preparar la comida para los dos. Después la vianda que él se llevaba esa misma noche a la fábrica para el intervalo de la 1 de la madrugada. La que ella se llevaría a la fábrica al día siguiente y lo que quedaría listo para cuando él se despertara mañana por la tarde. Teresa le daba indicaciones. Él estaba descansado, hacía todo, pero siempre un poco distraído, con la cabeza ya en el trabajo. En esos momentos de energías tan distintas, estaban a punto de chocar, de decirse palabras hirientes. Porque Teresa quería que él estuviera más atento, que pusiera más ganas, o que fuera más afectuoso, o que estuviera más cerca de ella. En cambio, Arturo, después del primer entusiasmo, porque ella había vuelto, ya estaba con la cabeza fuera de la casa, pensando en que tenía que irse en el trabajo. La mesa puesta, con todo listo para no tener que levantarse, y era ese momento que llegaba en que los dos sentían ese abismo de tener tan poco tiempo para estar juntos. Y casi no conseguían llevarse la cuchara a la boca de las ganas que tenían de estar ahí, tomados de la mano. Pero todavía no había terminado de filtrarse el café y él ya estaba al lado de la bicicleta para ver si no faltaba nada, si estaba todo listo. Se abrazaban. Parecía que solo en ese momento Arturo se daba cuenta de lo suave, de lo tibia que era su mujer. Cargaba al hombro la bici, bajaba con cuidado la escalera. Teresa se quedaba, lavaba los platos, miraba la casa de arriba abajo, las cosas que había hecho su marido y ella iba meneando la cabeza. Él ya pedaleaba por las calles oscuras, iluminado de a ratos por los faroles tenues. Teresa se acostaba, apagaba la luz. Desde su lado corría una pierna hacia el lugar de su marido buscando su calor. Pero se daba cuenta que donde ella dormía estaba más caliente. Pensaba también que Arturo había dormido ahí, de su lado. Y eso la llenaba de una infinita ternura mientras se iba quedando dormida. Ahí estamos. ¿No llegó la música, Guille? ¿Tenemos un pedacito de música por ahí? A ver si... Bueno, estamos escuchando a Pablo Milanés, está acompañando la música en este momento. Y van surgiendo preguntas, Hernán, Silvia, María Inés, y tenemos a alguien más por ahí. Bueno, nos está escuchando mucha gente, narradoras orales también de Mar del Plata, como Laura Val. Y tengo una pregunta para Hernán, porque esto ahora estás escuchando la radio, ahora estamos escuchando radio Sí, y nos claro. llevaste, nos imaginaste, ¿no? Yo cerraba los ojos, no trataba de no verlo a Hernán porque nos llevó por la historia. Y Hernán,
esto ya es tuyo, ¿no? Ya es propio, lo contabas, por eso decía, cuando te vean, vos no tenías papeles, lo estabas contando, lo estabas viviendo una y otra vez. ¿Cómo es? ¿Cómo es un narrador cada vez que cuenta una historia? Mira, una vez que uno hace la primera lectura y se lee el cuento original, todos nosotros, tanto Marinés como Silvia y Alejandra, tenemos también cuentos autobiográficos, cosas que vivimos nosotros y que las convertimos en relatos. Las trabajamos, las mejoramos y vimos cuál era el mejor impacto. Pero en el caso de los cuentos literarios, como este caso de Italo Calvino, uno lo lee en su vida de lector, digamos, y se imagina mientras va leyendo, y hay que hacer un trabajo de edición. Hay que hacer un trabajo bastante arduo de edición porque estos cuentos son largos, son de varias páginas, y hay que reducirlo siempre a 6 minutos, 5. No podemos tardar mucho tiempo, Marinés, y todos nosotros sabemos bien cómo es ese trabajo de edición. Sí, Y uno tiene que sacarlo, elegir lo que es más visual, lo que uno sabe que a medida que va hablando, la gente se va imaginando, y elegís el vocabulario y lo que te dice el autor, por supuesto respetando mucho al autor, ¿no? Pero sí, sí. elegir cuáles son las imágenes que más van a llegar al oyente. Y ahí entonces se Y convierte la literatura, sacamos lo que es muy literario y lo hacemos más como si estuviésemos en un café contándole esta historia a un amigo. qué bueno, Hernán, esto que contás, y me imagino que también la historia la habrás adaptado de alguna manera. La primera vez que la contaste no es igual a esta última. Para nada. Va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que alguna frase sobra, que se te hace muy largo, que te trabas en algún lado. A veces con las autobiográficas pasa un momento que te emocionás porque es de tu abuelo, de tu padre, de tu madre. Entonces son cosas que uno haciendo, entonces hay que elegir el camino que hace que el relato tome importancia y que sufra lo menos posible, que vos tampoco la pases mal contando, relatándolo así que bueno, sí, uno va cambiando con el tiempo, uno lo va probando. Y también la devolución que te hace la gente, que le gustó esto, que le pareció un poco largo, entonces también ahí uno va trabajando con eso. Qué bueno. María Inés, antes de pasar a la próxima Sí. narradora, quería preguntarte, Alejandra, eh, lo mismo que Hernán también, ¿no? Las Me veces que hablas desconecté con... y recién puedo Sí, volver a conectarme. Bueno, bien, bien, no, yo te buscaba, digo, alguien falta, Alejandra. Qué hermoso este relato y en tu caso en particular, ¿siempre son relatos infantos juveniles o no? En esta ocasión lo elegiste. No, no, son relatos, en general tienen que tener algo de humor para que me atraigan. Me gusta así, porque si no me decaigo, digamos, ¿no? O sea, me gustan con humor. Pero no, 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 justo fue este, y en realidad es un cuento que fue prohibido en la dictadura. Sí, Y bueno, tuvo, digamos, a mí aparte los cuentos para niños siempre me parece que contienen mucho mensaje, que los dicen de una forma clara, aunque parece subliminal, es muy directa el mensaje y me gusta mucho por eso. qué bueno. María Inés, continuamos. Y le damos la bienvenida a Laura Val, que es una periodista, conductora de la radio y a la vez es narradora oh, oral desde Mar del Plata. Bienvenida, Laura. qué lindo ese cruzamiento, ¿no? Uno tiene cerca Mar del Plata, pero son unos kilómetros. Entonces estos contactos son preciosos, capitalizan, ¿no? La verdad. Bienvenida, Laura, acá estamos con tres narradores. Bueno, yo soy la cuarta, pero hoy no hago de narradora, solo presento a mis compañeros. Pudiste escuchar Yo casi todo, ¿no? les agradezco muchísimo la invitación que me llegó a través de Guillermo y les agradezco porque en el momento que me conecté empecé a disfrutar de ese cuento de Ítalo Calvino que lo tenía olvidado y que es tan hermoso, es realmente una historia de amor, Claro. así que bueno, me sumo agradeciendo que Bueno, me hayan vuelto a reencontrar con ese cuento maravilloso y narrado de esa forma tan linda.
Bueno, la verdad, seguramente Hernán es el que te lo va a agradecer, pero bueno, todos nosotros, ¿no? Como disparan los relatos, así como dijo Guille, qué interesante que la radio, ¿no? Que es genuinamente oral, porque es el mejor vehículo para un narrador, ¿no? No sé si tenemos tantas oportunidades los narradores de poder endulzar los oídos de los oyentes así, de esta manera. Así que aprovechamos y disfrutamos esta oportunidad. Ahora vamos a escuchar a Silvia, que nos va a cambiar un poquito esto romántico, la denuncia del elefante, a estos dos enamorados que ya pasaron, a esta otra historia, ¿no? Que podríamos decir bastante diferente. Te damos la palabra, Silvia, cuando quieras. Vamos a cerrar las cámaras así te miramos a vos los que tenemos Zoom y te escuchamos todos, ¿sí? Mi amiga Patricia siempre trata de convencerme para que nos inscribamos juntas en cualquier curso, cursito o cursete que hay por el mundo. Ella dice que nosotras como mujeres necesitamos tener nuestro propio espacio, nuestro lugar en el mundo. Es como tener nuestra habitación propia. Por eso, el año pasado, nos anotamos en un curso de pintura. Yo le dije al profesor que la verdad no sabía pintar para nada, que mis figuras humanas en realidad eran unos palotes. Pero el profesor me dijo que yo no me preocupara, que lo que tenía que hacer era dejar salir de adentro mis sensaciones, mis emociones. Y a mí eso me encantó. Entonces, bueno, me compré los materiales y empecé a ir a las clases de pintura. La verdad es que no sé si era porque era la hora del mediodía, o qué, pero yo siempre pintaba rabanitos, lechugas, zanahorias. Empecé a tener toda la casa llena de cuadros, hasta que pinté la fuente de los pomelos rosados. Cuando me encontré con ese cuadro, miré toda mi casa y no tenía dónde colocarlo. Y me acordé una charla que había escuchado del profesor con un alumno al que le decía que los grandes maestros de la historia tenían colgados sus cuadros hasta en el baño. Entonces colgué el cuadro de la fuente de los pomelos rosados. Bueno, hay cosas Esta donde, noche, bueno, cuando llegó Hernán, mi marido, y vio el cuadro, me preguntó, ¿por qué no en la cocina mejor? Yo le dije, ay, Hernán, porque toda la casa y encima la cocina está llena de cuadros. Se quedó mirando el cuadro y me dijo, bueno, pero por ahí para el baño no hubiera sido mejor una mujer desnuda. Yo no dije nada. Hernán se sentó en el inodoro. Desde ahí miró el cuadro. Miró de un lado, lo miró para el otro y finalmente me dijo, siéntate. Yo me senté en el inodoro para mirar el cuadro y me di cuenta que realmente quedaba horrible. La cuestión es que al día siguiente llamé al profesor y le dije que no iba a continuar con mis clases. El profesor me preguntó por qué y yo le dije que en realidad no tenía más lugar donde colgar cuadros en mi casa. Él se pensó que yo lo estaba embromando y me colgó. La cuestión es que yo me di cuenta que en realidad me venía mucho mejor porque entonces no tenía que seguir gastando ni en las clases, ni en las pinturas, ni en las telas, ni en nada. Al poco tiempo nos inscribimos con mi amiga Patricia en unas clases de yoga. La profesora era vegetariana. No es porque ella fuera vegetariana, pero bueno, la realidad es que de a poco nosotros empezamos a cambiar en mi familia los hábitos de comida. Dejamos de comer fritos, el arroz común lo cambiamos por arroz integral, las milanesas por milanesas de soja, que les cuento que los almuerzos en mi casa o las cenas eran una batalla campal. Todos daban vuelta con el tenedor, la comida, y al final la dejaban sin comer. Recuerdo una noche que me desperté y fui hasta la cocina y me llamó la atención porque la luz estaba prendida. Ahí estaba Hernán con mis hijos.
habían comprado en el almacén de la esquina unas latas de paté y unas de sardinas sin aceite. Y estaban metiendo el pan en ese aceite. Hernán me vio, me dijo, bocato di cardenale. Por supuesto que al día siguiente llamé a la profesora, pero no le dije cuál era la razón por la cual no iba a seguir yendo a la clase. Me inventé una excusa. Desde ese momento con Patricia empezamos a ir a distintos cursos, uno de Ikebana, otro de terapias pasadas, uno de zombies en el mundo contemporáneo, y así. Hace un par de meses descubrí un taller de la risa. Me encantó porque eran apenas unas 5 clases. En la primera, la profesora nos dijo que en este momento la risa era de una preocupación mundial, que todas las universidades estaban estudiándola, que incluso empezó a explicarnos acerca de la historia de la risa en el desarrollo de la humanidad. Y nos dijo que a raíz de los estudios que se estaban haciendo, pudieron comprobar que los italianos se ríen 19 minutos por día, los franceses 15 y, y los ingleses apenas 12. Y entonces nos propuso de ejercicio para la clase siguiente que tratáramos de medir cuánto nos reíamos por día y que si queríamos le pidiéramos a alguien de la familia o a nuestros amigos que también midieran cuánto tiempo se reían por día. Bueno, cuando yo lo medí apenas llegué a 5 minutos. Y de Hernán ni les cuento. A la clase siguiente vino una profesora que nos enseñó a hacernos masajes, tanto para mover los músculos de la risa como para hacer ejercicios de respiración y relajación. Y nos dijo que con eso íbamos a incentivar la risa. Les cuento, en una semana subí de 5 minutos a 10 por día para reírme. Claro, estaba más cerca de los ingleses, pero yo quería llegar a la altura de los italianos. También nos habían dicho que tratáramos de reírnos en cualquier ocasión que tuviéramos. Así fue como una vez, cuando fuimos al cine con Hernán, habíamos ido a ver una película, un policial, una de suspenso. Y en el medio de la película yo empecé a reírme. Hernán estaba furioso, se levantó del cine y se fue. Estuvimos como 2 días sin hablarnos, pero yo no me amedrenté porque la profesora nos había dicho que nosotros no teníamos que dejarnos cercenar por aquellos negativos que nos rodeaban en la vida. Después tuvimos un profesor que nos dijo también que tratáramos de reírnos, que nos riéramos por cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y bueno, ¿qué les digo? Hubo una noche en que, en que con Hernán empezamos a hacer el amor apasionadamente en la cama. Y yo, acordándome de las cosas que nos había dicho el profesor, me empecé a reír. No paraba de reírme. Estaba muerta de risa. Hernán se levantó de la cama, se fue a dar una ducha de agua helada y cuando salió envuelto en un toallón, me miró y me dijo, ¿sabes? Yo también tengo de qué reírme. ¿Sabes de qué me río? De esa mierda de pintura de pomelos rosados que dejaste en el baño. No dije nada. Al día siguiente, descolgué todos los cuadros y los regalé. Dejé de ir a todas las clases, no cumplí con lo que me había propuesto. Le dije a Patricia que no me invitara más a ningún curso. Esa noche dejé el cuadro de los pomelos rosados en el canasto de la basura en la calle. Esa noche llovió torrencialmente y al día siguiente, cuando me desperté, encontré la tela de esa pintura
toda desdibujada, apenas unas manchas rosadas mojadas por el agua de la lluvia. Bueno, ahora sí, podemos aplaudir. Pero qué Bravo. lindo. Eso es lo que se llama una tallerista profesional. Lo que vengo a ver es de Edgardo Scott, que entre otras cosas ahora presentó otra cosa, ¿no? Nos habíamos dividido con eso, por eso hoy el día con María Inés. Pero bueno, che, Edgardo Scott está contra la profesionalización de la escritura y acá Silvia está contra la profesionalización de los talleristas. Viste, les pega a todos, viste. Es un cuentazo porque es muy divertido y la verdad es que Muy lindo. Ángela Pradelli, ¿no? Más allá del mérito de Silvia, que le encanta este cuento, lo ha contado tantas veces y eso es muy interesante, así como Hernán decía que cuántas veces uno lo cuenta, lo cuenta a otros y lo trabaja porque le va encontrando el gustito, ¿no? A las partes, a los lugares que son interesantes, a los que hay que parar. Bueno, en este caso nosotros mirábamos un poco la expresión de Silvia, en lo Sí. gestual, pero de todas maneras escucharlo hace que uno, bueno, recorra la casa de ese pobre Hernán, que se las tiene que ver con esa mujer, procurso, ¿no? Procurso de todo. ¿Era Hernán Cotela? ¿Era Hernán Cotela Mirá vos, del las relato? vueltas. No, 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 no. no, parece. Es un secreto, Que- es un secreto. Es un secreto, no, no, no vamos a decir, yo pensaba. Y también cómo Silvia, este relato pasa por diferentes climas. Y me imagino que mucha gente que suele hacer diferentes cursos, y me incluyo, pues yo he hecho muchos, y vas de un lado al otro también, se debe ver identificado. ¿Te ha pasado esto con gente que lo conté y dice, uy, yo me identifiqué con lo que contaste? Sí, aparte porque tiene que ver también de cierta manera con la postura de una mujer que en algún momento trata de buscar, está en la búsqueda, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque si vos vas a cursos, en general tenés más mujeres que hombres. Entonces es como que, bueno, a ver, me entero de esta cosa, de lo más extraña, me entero de aquella, de lo más común, a ver qué es lo que finalmente termina interesándome. Y muchas personas, muchas mujeres sobre todo, cuando lo empezás a contar, se matan de risa precisamente porque se sienten identificadas en esto de ir corriendo de un curso al otro y dejarlos por un montón de motivos que tienen que ver en muchos casos con su propia familia. Claro, exactamente. Sí, Laura. Laura. No, primero quería felicitar a Silvia, disfruté ese cuento, me reí, me imaginé todo lo que ella contaba, hermosísimo escucharla, tanto que le quería pedir si puede repetir el nombre y el autor del cuento. El cuento se llama La fuente de los pomelos rosados de Ángela Pradelli. Gracias, Silvia, y felicitaciones. Hermoso, un momento de mucho placer escucharte. Gracias. Sí, bueno, vieron que esto de viajar sin moverse de la silla es muy placentero, ¿no? Es ir a distintos escenarios, ¿no? Estar adentro de los personajes o darles la mano y ver a dónde nos llevan. Un poco es esa magia, ¿no? La A verdad. mí, María, por una curiosidad, si recuerdan, ¿cuál fue el primer cuento que narraron? ¿Te acordás, Hernán, Alejandra, Silvia, Laura también, y vos misma, María Inés? ¿Lo recuerdan? ¿O ese primero, no sé, que les ha quedado por Sí, algo sí, yo pues, particular? sí, sí me acuerdo. A ver, Sí. a ver, Sil, vos que te acordás, decí. En ese momento estaba estudiando con Ana Padovani y ella después del primer cuatrimestre nos hacía a los primeros alumnos, digamos, o sea, a los que recién habíamos ingresado en ese año, en la mitad del año nos hacía ir a un café
y a ir a contar cuentos. Y me acuerdo que conté de Boccaccio, hay que cortarle el pelo, algo así como, espérate, era un cuento de Boccaccio, El no mechón no recuerdo era, bien el nombre, ¿eh? el mechón de cabello, ¿no era? Sí, es algo así, sí, Sí, de Boccaccio. sí. Mm, En, ¿Vos, en mi caso, Hernán? empecé todos los primeros años cuando empecé a ir al curso con Ana María Bobo y Paula Bronner y Bernardo Savioni. Trabajé mucho los autobiográficos y yo antes de empezar el curso me imaginaba que no tenía nada para contar, que digo, ¿qué voy a contar? Si escuchaba a mis compañeros que salían con unas historias lindísimas y yo pensaba, no tengo nada para contar. Y uno empieza a buscar en la memoria y empiezan a aparecer personajes. Y el primer relato que conté, porque en esas clases generalmente se da una consigna eh, para que uno empiece a activar la memoria, y conté de un tío abuelo mío que era vidente y que tenía una sensibilidad muy especial y había tenido un sueño recurrente muchas veces en una misma semana. Después de muchos años, descubrió por qué. Pero no se los voy a contar hoy. Ah, Bueno, Es para para la próxima. para otro café Sí, sí. literario. ¿Vos, Estaría Alejandra? muy, muy buena. ¿Vos, Ale? a mí me parece que conté uno de Calvino, el que va por todos lados, Las ciudades el, invisibles. no, el del árbol de lilas, Ah, No, ese es de Andrueto. de Andrueto, bueno, de ese, Sí, que va por todas partes buscándolo y al amor y al final llega. El árbol de eh, lilas, que es un cuento precioso. sí, me acuerdo que fue el primero que me pareció más sencillito porque Sí, que es el que va eh, al norte, va al sur y va buscando, pero resulta que todo lo teníamos. estaba ahí, en el Estaba todo árbol de lilas, ahí al lado de... debajo del árbol de lilas. Sí, 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 de Andrueto es ese. Y bueno, yo como en realidad me inicié con la literatura infantil, porque yo iba al Instituto Suma y estudiaba con Juan Moreno, él fue mi primer narrador, en realidad fue el que me inyectó el amor por la narración, Juan Moreno. En realidad lo primero que hice fue todos cuentos de Graciela Montes, de Cabal, de Devetach, de Bornemann, de todas las de la generación del 80. La verdad es que eso es lo que primero me atrapó, todo literatura infantil. Y recién después entré en los grupos donde se veía más la literatura para adultos, o sea, la narración. Recién después, ¿no? Pero lo primero fue, sí, infantil, ¿no? Para público infantil. Qué lindo. Bueno, qué bueno. Ahí la tenemos a Adela, que hoy la tuvimos Sí, de hoy oyente y en estuve el móvil literario, Adela. al final como de oyente porque resulta que hoy nos coincidía con la presentación del Exceso de Edgardo Scott, que en realidad es una reedición, ya vamos a hablar con él en algún otro momento, reeditó, acá lo tengo, El Exceso, estaba con Guillermo Ferreira, un escritor con palabras mayúsculas, y otro escritor que ahora no recuerdo, que les debo la lata, y también contamos que ya en la feria de editores, que no sé si lo mostré, estuvo Sí, sí, se ve. presentando este escritor profesional, que justo era Escritor profesional. con Ajá. lo que yo le hacía el chiste a Silvia, a Silvita, que estuvieron bárbaras todas los pedacitos que pude escuchar yo, me encantó todo. Esto ya volveremos con el relato oral porque es una belleza y acá lo hacen con todos los que participaron, ¿no? Y lo hacen con una entrega, aparte de con mucha preparación, con mucha pericia y mucha entrega, ¿no? Y yo Y me creo que parece, eso se Adela, que transmite. nació un nuevo ciclo en el café literario, ¿eh? Me Claro, parece, no la sé, lo narración siento así oral, yo. exactamente.
Vos sabés que ahora voy a cometer la infidencia de contarles a los oyentes que en Café Literario Adela tenemos una nueva coach para todo lo que sean tus presentaciones de oratoria, las ¿Quién? presentaciones que tengas que hacer ante gente, relatos, lectura de tus propios cuentos, de la que se está ¿La encargando. conocemos? La conocemos, vos sabías, Guille, que la conocemos. No, no sé, yo no sé, vos me estás contando ahora, yo me imagino, pero no sé quién será, no Tenemos una sé. nueva coach en todo lo que hace presentaciones orales y demás, que es María Inés, que nada menos, mira, vamos a cometer esta infidencia, ya les vamos a hablar la próxima, donde va a estar invitada María Inés el miércoles para contarnos de su experiencia en estas cosas, por supuesto, que resulta que María Inés está haciendo coacheo de unas señoras que van a hacer van a no solo leer, sino casi les diría interpretar y todo, unos textos nada menos que en el Salón Dorado del Teatro Colón a beneficio. Así Muy que bien, en Café Literario Adela yo me he dedicado a corregir los textos y María Inés está a cargo de todo el coaching. qué bueno, qué bueno, Así qué que bueno. han nacido Aplausos para ella. nuevas cosas y nuevas novedades en Café Literario Adela. Y también otra cosa, Guille, que voy a cometer otra infidencia Contá, más. contá. En esto que estamos haciendo, en los cuentos reunidos que estamos haciendo, María Inés está compaginando las cosas y siendo la primera lectora de los cuentos. Bueno, es Así como que que está tengo un muy lugarcito, ¿viste? entretenida. Estoy muy entretenida, no, muy agradecida. Es muy interesante, ¿no? Digo, esto de los narradores aquí, que los que estoy mirando, que están aquí, igual que Laura desde Mar del Plata como narradora, las aristas que puede tener o cómo puede ayudar a alguien que no es del palo de la narración eh, a sortear una cosa como esto, que me pidieron que ayudara a poder sacarle el jugo a un relato testimonial. O sea, la persona con la que estoy trabajando, dos son, las dos personas hicieron un pequeño texto donde cuentan cosas de su vida, buenas y no tanto, y le estamos dando a todo eso una vuelta de poética, es una prosa poética, y estamos tratando de que se luzca eso que es un hecho muy de las entrañas de las personas que lo van a contar este viernes, y es a beneficio, ¿no? Es en el Salón Dorado. Así que viva la narración, si nos abre caminos para cualquier cosa que nos pidan, que tienen que ver con esto, ¿no? De viajar y de ir a decirle al otro, bueno, respirá, hace un silencio, lo que hacemos los narradores, ¿no? Ahora apurá el texto, ahora cortalo acá, ese tipo de cosas, así como hace el sastre con alguna prenda, un poco eso, nada más. Pero bueno, Y qué importante, María Inés, en estos tiempos donde siempre está el apuro, la impaciencia, y ustedes le ponen esa pausa, ¿no? Y también la fantasía, la imaginación, hace falta esto hoy en día, y qué importante lo que están haciendo. Eh, ya lo instauramos con Adela, que una vez al mes nos encantaría que vayan rotando, o si quieren Exactamente, estar, ya quedan ¿no? ¿Te parece, invitadas. Ade? Sí, es Sí, un placer, un placer. encantadísima, Guille, me parece una excelente idea. Y ya que estamos, después te voy a pasar el flyer, le contamos a Sí, los oyentes que esta es una gala a beneficio en el Teatro Colón para, sí, hecha por gente muy seria, que van a juntar para el hogar de madres solteras de acá del Pilar, de muy cerquita de mi bueno. casa, en Ciudad de Buenos Aires, y que es un poco, se habla del camino del artista, pero también de que todos podemos salir adelante o siempre salimos adelante porque alguien nos da una oportunidad y cree en nosotros. Así que ¿A eso qué es un hora poco, es? eso eso es es un, Cuenten, cuenten.
¿Sábado a qué hora? No, Y si es viernes. abierto a todo público. Viernes, No, el viernes. El viernes ya está vendido, claro, pero para los que tengan interés, después te voy a mandar el flyer porque hay una segunda fecha. claro. Esta vez es viernes Bien, 18 y la segunda fecha es jueves 25. Vendieron todo lo de este viernes 18, por suerte para la qué fundación. bueno. Hay mucho, no es solamente, digamos, los testimoniales, hay participaciones, hay sorpresas, hay parte musical, hay videos, o sea, es en un espacio de 2 horas, distintos testimonios de personas que demuestran esto, de que ante la adversidad, solo con soñar un poco y la ayuda de alguien, las cosas salen. O sea que es muy interesante. Sí. Me vine a enterar solo porque, bueno, me llamaron, pero interesante esto, ¿no? Y con respecto a esto, Laura, vos levantaste la mano, me parece, no sé si querías decir algo. No, con respecto a una frase que dijo Guillermo, en la cual coincido, que es este mundo que vivimos de apuros, eh, donde todos queremos ver lo que sigue y no lo que está, la narración del cuento y el que escucha un cuento se pone en otra dimensión. Creo que ahí todos volvemos a ser chicos y nos sentamos para que nos cuenten un cuento. Me parece que es muy importante esta dimensión que el tiempo alcanza cuando alguien nos está contando un cuento. Y eso creo que es parte de la magia que tienen todos los narradores. Sí, es así, ¿no? Un acto gratuito, generoso, de un otro hacia el oyente. Pero el narrador recibe mucho, lo pueden decir seguramente mis compañeros. Yo digo, nosotros lo dijimos hace poco cuando estuvimos los 4 juntos, Adela también estaba, que lo que el narrador recibe de las caras o de la boca de los que escucharon una historia es algo impagable, es de una grandeza a veces las cosas que te dicen, de una parte ínfima del relato que contaste, ¿no? O de la totalidad, ¿no? Eso. Sí, así es. Qué hermoso, qué hermoso. Porque estamos hechos de historias, ¿no? Acá, como dice la narradora de Mar del Plata, coincido, Laura, ¿no? Sí, Laura, sí. Coincido absolutamente, ¿no? Y después, bueno, con todos los otros que participaron hoy, que son todos unos genios, yo los estuve escuchando, bueno, Silvia, ya la conozco, ha venido al café, después también la conozco a Alejandra, ahora la estoy conociendo a Laura y después también nunca me acuerdo si se llama Hernán. Hernán. Y son todos, Hernán Cotela. Hernán me hizo llorar la vez que era la presentación del libro de María Inés, porque hizo como una extrapolación de varios textos. Todas estuvieron fantásticos, ¿no? Y hoy también se pasó divino. Y uno, bueno, es verdad lo que estamos hablando, que entonces uno se termina tomando el tiempo que requiere la historia y obviamente es un proceso mucho más rico. Sí. Así que desde ya... Sí, bueno, estamos desde la radio, estamos en el final, Ade, pero Claro. queremos que esto continúe y va a continuar. Y después vamos a compartir también las imágenes y el audio para aquellas personas que lo quieran volver a escuchar. Y ahí estaremos. Lo último para cerrar este programa, tanto Adela como María Inés, ¿todavía queda alguna persona que quiera presentar su cuento? ¿Hay espacio en este libro que vamos a sacar muy pronto con la radio y con el café literario? A ver, O Ade. después lo contamos, si no. A ver, Adela. Adela está en el móvil. Ahí, Ahí Ade, está. a ver si nos puede Está contar saludando. esto. Yo Saluda, los Adela. despido, nos vemos el miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Bueno, yo Hasta el miércoles, Ade. Un beso grande. contesto Sí, que María sí, Inés. contesto. Sí, estamos recibiendo hasta el 31 de agosto
en mi correo y en el de Adela, o a través de Facebook después comunicamos, pero hasta el 31 de agosto recibimos las personas que quieran escribir. El género es cuento, es tema libre, o sea que no hay prefijado una temática, y hay un espacio, digamos, se pide en una tipografía, o sea, en un Arial 12 que llegue, y que puede ser como tope 4 páginas, como tope, puede ser uno o dos cuentos breves, pero sí, la propuesta es avanzar sobre esto que es un proyecto del Café de Adela, Café Literario, para poder publicar cuentos de varios escritores, de cualquiera de nosotros que Y quisiera. de toda la Argentina puede ser, María Inés también. Está escuchando de Tucumán, de Córdoba. Sí, Ah, qué maravilla, es hermoso eso escucharlo, ¿no? sí. Así que bueno, por intermedio tuyo y a través de Adela, que tiene este programa todos los miércoles, el que está interesado puede consultar. Antes de Perfecto. despedirnos, Sí, un agradecimiento especial a mis 3 amigos narradores que se prestaron para esta aventura, y como yo digo, tenemos un espacio en algún momento en la radio, entre lo que hace Guille y lo que hace Adela, aunque sea una vez por mes o cuando ustedes lo indiquen, Guille, cualquiera de los chicos seguramente también va a querer, porque es tan lindo divulgar la narración, ¿no? es Bueno, hermoso, si hermoso. quieren despedirse, yo ya me despedí. Chau, Laura. Muy bien. Chao y gracias por la invitación y espero que me inviten muchas veces más para poder compartir cosas con ustedes. Genial. Te vamos a invitar, Laura, y si te animás la próxima, que después ya vamos a dar fecha con tiempo, prepárate un cuento, prepárate un cuento y estás con Bueno, Silvia, ahí Alejandra y Hernán estaré, y María ahí Inés. estaré. Un placer. Perfecto. Bueno, hasta Hasta la luego. próxima. Gracias por la oportunidad. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias, Silvia, Alejandra.